Distinguidos hermanos y amigos, reciban mi saludo fraterno en el amor de Jesucristo. Es un placer saludarlos y desearles las más preciadas bendiciones de nuestro Dios. De inicio, les sugiero que tengan una Semana Santa de reflexión, de encuentro con el Cristo de la entrada triunfal, el Cristo de la cruz y del sepulcro, con el Cristo de la resurrección. Es mi oración que cada uno de ustedes sea un beneficiario del amor redentor de Dios, transformado para vida plena y vida eterna. A continuación, el tema de hoy: entrada triunfal en el corazón, basado en el Evangelio de Marcos, capítulo 11, versículos 1 al 11. Han transcurrido 90 días desde que celebramos el nacimiento de Jesús y estamos a punto de conmemorar la pasión, juicio, muerte y resurrección del Cristo de la Navidad. Claro está que entre un evento y el otro hay un periodo de 33 años aproximadamente, y son eventos diferentes entre sí, aunque con un mismo propósito. ¿Cuál es? La redención del ser humano, es decir, la salvación de todo aquel que cree. Los 4 evangelios dedican suficientes páginas para describir este evento trascendental en la vida de Jesús y para el bien de la humanidad. Los 4 escritores, desde su particular visión, registran en sus documentos dramáticos momentos, apelando a un arrepentimiento genuino de sus lectores. Uno de los aspectos más importantes de la semana tiene que ver con la Pascua. Los judíos se aprestaban a celebrarla recordando la liberación del pueblo israelita de la esclavitud egipcia. Recordaban que para evitar la muerte de sus hijos primogénitos, debieron sacrificar un cordero y con la sangre untar los dinteles de la casa para evitar que el ángel tocara mortalmente a las familias israelitas. La Pascua la celebraban para conmemorar la salida de Egipto como un evento de liberación propiciada por el Dios de Israel, con la promesa de llegar a Canaán, la tierra prometida. La relación que hay entre aquella Pascua en Egipto y la que estaban a punto de celebrar en Jerusalén la establece un cordero. En Egipto, el que libraría de la muerte a los primogénitos y la liberación de todo un pueblo hacia un nuevo destino. En el caso que nos ocupa, Jesús se constituiría en el Cordero Pascual que quita el pecado del mundo, que libera de la maldición del pecado a todo aquel que cree. Ambos corderos auspician liberación. Marcos nos describe eventos importantes de los últimos días de Jesús en Jerusalén que nos ayudan a entender el propósito redentor divino a favor de Israel y de todo el mundo. La entrada triunfal tiene sus singularidades de significado que muy bien pueden aplicar al objetivo de este mensaje: que Jesús tenga una entrada triunfal en nuestros corazones. Observemos los detalles del texto. En primer lugar, Marcos nos hace imaginar a Jesús llegando a Jerusalén para completar su misión salvadora. Versículos 1 al 3. Cuando se acercaban a Jerusalén, junto a Betfagé y a Betania, frente al monte de los olivos, Jesús envió 2 de sus discípulos y les dijo: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego que entréis en ella, hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado. Desatadlo y traedlo. Y si alguno os dijere: ¿por qué hacéis eso?, decid que el Señor lo necesita y que luego lo devolverá. El momento de hacer realidad el plan divino de salvación estaba a punto de consumarse. Jerusalén es el lugar indicado, la Pascua la fiesta propicia, el protagonista el Hijo de Dios. ¿Ya habían dejado atrás Jericó?
Jesús no estaba solo, sus discípulos y otros seguidores lo acompañaban. De pronto llegan a Betfagé, la casa de los higos verdes. Eso es lo que significa la palabra Betfagé. Y Betania, que significa la casa de los dátiles, que eran dos pueblos pequeños situados en los declives del Monte de los Olivos, muy próximo a Jerusalén. Es en Betania que Jesús ordena a dos de sus discípulos que fueran en procura de un asno que todavía no estaba en servicio de sus amos. Y probablemente los discípulos encomendados de la tarea fueron Pedro y Juan, los más cercanos a Jesús. En segundo lugar, Marcos nos relata cómo se produjo el cumplimiento de la orden sobre el pollino, versículos 4 al 7. Fueron y hallaron al pollino atado afuera a la puerta en el recodo del camino y lo desataron. Y uno de los que estaban allí les dijeron: ¿qué hacéis desatando el pollino? Ellos entonces les dijeron como Jesús había mandado, y los dejaron. Y trajeron el pollino a Jesús y echaron sobre él sus mantos, y se sentó sobre él. Estiman intérpretes de la Biblia que es muy posible que el dueño del pollino era conocido de Jesús y que ya existía algún acuerdo sobre el requerimiento. De lo providencial tampoco dudamos. De todos modos, cuando los mensajeros cumplían con el procedimiento, fueron cuestionados por algún vecino del propietario, quien luego de escuchar el origen de la orden, se limitó a aceptar con beneplácito que el pollino fuera a cumplir su labor. Cuando trajeron el pollino a Jesús, los fervorosos acompañantes hicieron con sus mantos una especie de montura para facilitar la comodidad del Mesías en ciernes. En tercer lugar, Marcos nos relata el recorrido con una nota sobresaliente de algarabía y fervor de sus acompañantes, versos 8 al 10. También muchos tendían sus mantos por el camino y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían por el camino. Y los que iban delante y los que venían detrás daban voces diciendo: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, bendito el reino de nuestro padre David que viene, Hosana en las alturas. Surge una pregunta: ¿por qué Jesús escogió ir montado en un pollino a la santa ciudad? Su propósito era cumplir la profecía de Zacarías 9:9, que dice: Alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. El comentarista del texto que nos sirve de base para esta reflexión dice que era una verdadera y abierta aseveración de su mesianismo. El júbilo de la profecía lo expresaban los acompañantes que, además de tender sus mantos en el piso, cortaron ramas de los árboles para que sirvieran como una especie de alfombra para el paso del rey. El cántico con que acompañaban el trayecto era Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Su significado es Dios salve o salve ahora. Los israelitas estaban esperando la salvación y estaban con ese cántico invocando la salvación de Dios para el pueblo judío. Indudablemente que esa salvación ellos la estaban imaginando en términos políticos. Dios venía a salvar a su pueblo de sus pecados. Queda clara la intencionalidad de Jesús en cuanto al cumplimiento de su misión se refiere. Pero también lo intuyen los acompañantes cantando Dios salve o salve ahora. Se vislumbraba la salvación de Israel y de todo el mundo. En cuarto lugar, la entrada triunfal a Jerusalén hay que entenderla en términos de voluntad divina para la transformación del corazón de sus habitantes. Verso 11. Y entró Jesús en Jerusalén y en el templo, y habiendo mirado alrededor todas las cosas, como ya anochecía, se fue a Betania con los 12. El evangelista Lucas expresa en su libro que Jesús lloró por Jerusalén, por su gente, por su ceguera espiritual. De lo escrito por Marcos se infiere que Jesús sintió dolor y enojo
por la evidente corrupción tanto de los líderes religiosos como de los judíos mismos. Pero debido a que era tarde ese día, Jesús regresó a Betania con los 12 y esperó la hora propicia hasta la mañana del siguiente día para continuar su misión final. En quinto lugar, y a modo de conclusión, ¿qué aprendemos del relato de la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén? Algunas lecciones. Primera, la vida tiene valor si la vivimos conforme a la voluntad de nuestro Dios y de la misión que nos ha encomendado. Jesús nació, vivió, ministró, obedeció, sufrió, se sacrificó, murió y resucitó para lograr el propósito de su Padre, hacer posible la salvación del ser humano que cree estas verdades. Desde aquel momento hasta hoy, millones de vidas y corazones han sido transformados por el poder del amor y el perdón de Jesucristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Segunda lección. Jerusalén es el epicentro del judaísmo y el cristianismo, de la adoración majestuosa y la alabanza esplendorosa desde tiempos históricos hasta el presente. Es allí, en el monte de Sión, en el santo templo, que Dios mora para la ministración de su pueblo. El corazón del ser humano es el centro de su existencia, de su realidad como ser creado. Es allí que quiere ingresar Jesús en esta Semana Santa. Es el corazón que anhela la visita de Jesús con fines redentores de transformación. Abre las puertas de tu corazón y que Jesús haga habitación en él. No le permitas regresar a Betania. De ahora en adelante, tu corazón debe ser la morada del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Tercera lección. Marcos escribió su evangelio para ser leído por cuantos tengan el deseo de conocer a Jesús. De seguro que un gran conglomerado ha hecho suyo este evangelio, esta narrativa, y transmiten las verdades aprendidas de generación a generación. Unámonos a ese conglomerado en calidad de difusores del santo evangelio de Dios, que nos invita a la experiencia del arrepentimiento, al perdón, a la nueva vida, a vivir en Cristo o a vivir con Cristo en el corazón. Que esta sea tu Semana Santa redentora. Una nota final. Semana Santa debe ser de reflexión, adoración, alabanza, prudencia, tiempo de autoanálisis, de planificar para la espiritualidad permanente, de hacer un compromiso a favor de la vida digna, temporalmente hablando, con proyección de vida eterna por los siglos de los siglos. Amén. Oremos. Dios misericordioso, Dios compasivo, Dios de amor, dador de toda gracia, a ti nos acercamos en este momento en el nombre de tu Hijo Jesucristo y en plena certidumbre de fe, para suplicarte que cada uno de los que están viendo este mensaje puedan abrir sus corazones para que Cristo, el Cristo de la entrada triunfal, ingrese a su corazón y haga morada en él, perdonando, limpiando pecados, otorgando vida nueva, vida abundante, vida que vale la pena, vida con dignidad temporal y con proyección de vida eterna. Padre Celestial, a cada uno de quienes ven este mensaje, bendícelos conforme a la riqueza de tu gracia. Oramos en el nombre de Jesús. Amén y amén.